Bienvenidos, queridos amigos, a Inimaginable. Estamos embarcados juntos en una trayectoria de descubrir cómo vivir una vida que vale realmente la pena vivir. Y esperamos que los consejos que estamos compartiendo, los principios que hemos descubierto de las Sagradas Escrituras, ya están haciendo el efecto en vuestras vidas y que la felicidad está realmente tomando control de vuestro corazón. Inclinemos nuestro rostro para una palabra de oración. Querido Señor, en este día cuando nos juntamos a estudiar tu palabra, somos tan conscientes de nuestras debilidades y la realidad que somos incapaces de descubrir y entender tu palabra por nosotros mismos. Y es por eso, Señor, que tú nos has dado la promesa y el don del Espíritu Santo, como el gran Maestro que nos guía a toda verdad. Pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que tú, Señor, nos enseñes a través de tu Espíritu, que nos des sabiduría, que nos abras el entendimiento, que nos des un corazón dispuesto a amar las cosas que aprendamos y ponerlas en práctica en nuestra vida. Bendice a aquellos que escuchan el mensaje, aquellos, Señor, que están ansiosos de encontrarse contigo. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Hace algunos años, mientras yo visitaba la ciudad de Bydgoszcz, en Polonia, tuve el privilegio de visitar la cárcel de aquella área para encontrarme con algunos de los presos que deseaban tener estudios bíblicos. Y así yo pude conocer a José, uno de aquellos presos. José me contó su historia. Él cometió crímenes. Cuando yo le pregunté, ¿qué crímenes cometiste? Él me dijo, pastor, el único crimen que yo no cometí fue violar a una mujer. Todo lo otro lo cometí. Por eso estoy en la cárcel. Iba a pasar más de 20 años en la cárcel. Dice que cuando él fue puesto en la cárcel por primera vez, estaba desesperado, desesperanzado. La oscuridad había tomado su mente, estaba depresivo. La memoria de todas las cosas que había hecho lo atacaban cada noche y no podía conciliar su sueño. Así que fue a ver al sacerdote encargado de la cárcel y le confesó sus pecados. Pecado tras pecado tras pecado, todos los crímenes. Y al final de su sesión con el sacerdote le dijo, mira, yo no sé si te puedo perdonar, porque las cosas que has hecho son terribles. Así que voy a consultar con el obispo de esta área y cuando él me aconseje lo que debo hacer, entonces yo te voy a decir lo que podemos hacer. Esperó por 2 semanas y un día el sacerdote lo vino a ver y le dijo, mira, la única esperanza a través de la cual te podemos nosotros perdonar tanta maldad y tanta cosa fea que has hecho es que tú nos digas que todas aquellas cosas las hiciste bajo la influencia del alcohol o bajo la influencia de las drogas. El muchacho lo quedó mirando con ojos grandes y le dijo, pero ¿cómo es eso? Así que para yo obtener perdón de mis pecados tengo que mentirles, les dijo. No quiero saber nada de ustedes. Y se fue a su celda, el corazón roto. Añoraba la paz, añoraba encontrar salvación, pero no la pudo encontrar. Así que decidió buscar a Dios por sí mismo. Y de alguna manera recibió una Biblia. Comenzó a estudiar la Biblia en las noches cuando no podía dormir. Y una noche se encontró con Jesús, leyó el Evangelio y su vida fue transformada totalmente. Todo aquello que el sacerdote no le había ofrecido, Cristo se lo ofreció gratuitamente. A través de la fe que nació en Jesús, él se aferró a la promesa de la salvación y encontró el perdón y la paz de todos sus pecados. Y ahí en la cárcel su vida fue transformada totalmente. Junto a este preso había otro preso, uno más joven, y yo le dije, ¿por qué estás aquí? Y él me dijo, fíjate que yo he visto la paz, el gozo que mi amigo tiene, y yo deseo tener lo que él tiene, yo deseo también ser feliz. Sí, tan solo en Cristo hay salvación.
¿Sabes? El día que Cristo fue crucificado, junto a él habían 2 ladrones. Jesús ocupaba el lugar del otro que debía haber sido crucificado con ellos, Barrabás. No sabemos el nombre de los otros ladrones, pero Cristo tomó el lugar del criminal llamado Barrabás, y Barrabás era un criminal bastante malo. ¿Sabes? En aquella experiencia en la cual Cristo toma el lugar de Barrabás y padece por los pecados de Barrabás y muere como que él hubiera sido el malhechor, el Evangelio es contado. Sí, ese es el Evangelio. Tú y yo somos criminales contra el reino de Dios. Hemos sido condenados a muerte. Nosotros debiéramos haber sido crucificados, pero fue Cristo el que fue crucificado en nuestro lugar. Él padeció por nuestros pecados y ahora tú y yo podemos ser salvos. Los ladrones injuriaban a Jesús, nos dice Mateo. Lo acusaban, lo estaban ridiculizando. Pero uno de ellos, algo pasó en su corazón y se volvió al Señor. Y el libro de Lucas nos cuenta, en el capítulo 23 dice, y uno de los malhechores que estaba colgado le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Y respondiendo el otro le reprendió diciendo, ¿ni siquiera temes tú a Dios, estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad padecemos con razón porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos, pero éste no hizo ningún mal. Y le dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón ha sido llamado popularmente el ladrón bueno, pero no hay tal cosa como un ladrón bueno. Ese hombre no fue crucificado porque era bueno, ese hombre fue crucificado porque era un criminal. Pero su experiencia en la cruz es una experiencia abismadora. Este hombre, en los últimos momentos de su vida, colgado sin ninguna esperanza, rechazado por la sociedad, juzgado por sus maldades, sin futuro alguno, encontró la salvación en el último minuto de su vida y llegó a ser un santo. Iba a estar en el cielo. ¿Sabes? Hay muchos que se hacen la pregunta, ¿cómo es posible que un ladrón entre al cielo? Y es una pregunta significativa porque ¿cómo es posible que este hombre que vivió su vida adulta para cometer crímenes y maldades y vivió totalmente lo opuesto a la voluntad divina? Si tú y yo llegamos al cielo, nos vamos a encontrar con él allá. La experiencia del ladrón ha sido escrita en las Sagradas Escrituras porque tú y yo a lo mejor no seremos ladrones, o a lo mejor tú que miras eres ladrón, no sé. Pero todos somos criminales, todos hemos violado la ley de Dios, todos tenemos una cuenta contra Dios que nos condena a muerte, todos nosotros. Y la experiencia del ladrón fue dejada para que tú y yo aprendamos cómo, y a pesar siendo malos, podemos llegar al cielo. El ladrón nos muestra la experiencia que nosotros debemos tener. Primero, cuando tú ves al ladrón, te das cuenta que el ladrón no tenía nada que ofrecerle a Jesús. Nada tenía que ofrecer por su salvación. No tenía obra alguna en la cual él confiar. Él sabía que su vida estaba en bancarrota. Por lo tanto, él trajo a Jesús su necesidad. Él vino tal cual estaba, lleno de maldad a Jesús. Y reconoció, el ladrón reconoce que él perece. Él ha sido crucificado por lo que él merece. Él reconoce que él es malo. Y se vuelve a Jesús y puso toda su fe en Jesús. Y sabes, este ladrón tenía una fe fantástica, una fe increíble.
Yo no he encontrado esa fe ni siquiera en gente que ha pasado toda su vida en la iglesia. A veces encuentro que la gente en la iglesia no tiene fe, pero este ladrón se volvió a Jesús y en vez de ver a Jesús como un fracaso, como todos los apóstoles lo habían visto, los apóstoles abandonaron a Jesús porque ellos creyeron de que Jesús realmente no era el Mesías, su corazón estaba quebrantado, pasaron el fin de semana llorando porque ellos habían tenido la esperanza que Jesús era el prometido, pero no era porque había sido crucificado. Los líderes de la nación de Israel lo veían como un engañoso, pero este ladroncito miró a Jesús y lo vio como un rey. Y le dijo, cuando vengas en tu reino. Este ladrón no miró a Jesús con los ojos naturales. El Espíritu Santo plantó en ese momento la fe real en su corazón. Y el ladrón vio a Jesús como realmente Él era, el Rey del universo. ¿Y saben? En ese mismo momento el ladrón recibió la salvación. Jesús no le dijo al ladrón, bueno, muchacho, ya que tú has vivido una vida tan mala, ¿por qué no te bajas de la cruz? Te vamos a dar algunos otros años para que nos pruebes que puedes ser salvo. No. El momento que el ladrón expresó fe en Cristo, el momento que el ladrón creyó en Jesús, en ese mismo momento se le otorgó la salvación y el alma del ladrón descansó en la promesa de Cristo. Estarás conmigo en el paraíso. Y ya no lo escuchamos más. ¿Por qué? Porque él recibió la salvación. Si tú y yo deseamos ser salvos, debemos tener la misma experiencia del ladrón. Debemos venir a Cristo reconociendo que no tenemos nada. Debemos reconocer que somos malos. Debemos confesar nuestros pecados y venir a Cristo con toda nuestra fe, sabiendo que Él nos salvará. Cuando tú haces eso, en ese mismo momento el Señor te otorga la salvación. ¡Qué maravillosa experiencia! Entonces nos hacemos la pregunta, ¿qué pasa detrás de las escenas cuando Dios salva al pecador? ¿Qué ocurre detrás de las bambalinas en el momento que Dios otorga la salvación a aquel que cree en Jesús? Entonces hoy vamos a ver lo técnico, lo que la Biblia enseña que ocurre cuando tú y yo entramos en una relación de fe con Jesús y Dios nos salva. Para aquello tenemos que entender una experiencia llamada la justificación. La experiencia que nos lleva a ser hijos de Dios. En el libro de Romanos capítulo 5, versículo 1, el apóstol Pablo nos muestra cuán esencial es la justificación. Él dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que el ladrón llegó a estar en paz con Dios. ¿Por qué? Porque él puso su fe en Jesús y él fue justificado. Y cuando él fue justificado, él llegó a estar en paz con Dios. En otras palabras, su vida fue instantáneamente puesta en armonía con la voluntad de Dios y él estuvo en paz, absoluta paz. Así que la justificación es el medio a través del cual nosotros llegamos a estar en paz con Dios. En Tito capítulo 3, versículo 7, el apóstol dice, para que justificados por su gracia, seamos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. De acuerdo al apóstol Pablo en estos versículos, es la justificación la que nos hace herederos del reino de Dios. Así que el ladrón en la cruz llegó a tener derecho a entrar en el reino de Dios gracias a la experiencia de la justificación por la fe. Así que, ¿cómo es posible que un ladrón entre al
al reino de Dios. ¿Cómo es posible que un ladrón esté en el cielo? Es bien sencillo. Es a través de la experiencia de la justificación. Para poder entender la experiencia de la justificación, tenemos que entender dos palabras que el apóstol Pablo usa mucho en sus escritos. Leamos el texto en Romanos capítulo 3, versículos 20 al 21, donde el apóstol Pablo usa estas dos palabras. Porque por las obras de la ley, ninguna carne se justificará delante de él, pues por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios se ha manifestado, atestiguada por la ley y por los profetas. Aquí están las dos palabras, la palabra justicia y la palabra justificación. Estas dos palabras definen lo que Dios desea hacer por nosotros. Veamos aquella primera palabra, la palabra justicia. La palabra justicia nos habla de un carácter puro, santo, que obra lo bueno naturalmente. Es el carácter de Dios y es la condición para ser aceptados por Dios. En otras palabras, la justicia define el carácter. Nosotros teníamos un carácter justo, un carácter lleno de justicia cuando fuimos creados por Dios en el principio. Dios le dio como don a Adán y Eva un carácter puro, santo y bueno, un carácter que naturalmente hacía la voluntad de Dios. Pero nosotros perdimos ese carácter. Así que cuando el apóstol habla de la justicia, él realmente está hablando de la justicia de Dios. Y es aquella justicia que nos hace aceptos delante de Dios. El apóstol dice en Romanos capítulo 3 y versículo 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Así que el apóstol deja bien claro que ninguno de nosotros posee como en forma natural aquella justicia que nos recomienda a Dios. Nosotros somos lo opuesto de aquello que nos recomienda a Dios. Nosotros somos injustos, no tenemos justicia. Nosotros somos impuros, somos pecadores, no somos santos como el carácter divino. Dios demanda que aquellos que entren en el cielo tengan un carácter como el suyo, para poder ser aceptos por Jehová, para poder entrar en una relación con el Dios del universo. Tú y yo tenemos que poseer su carácter. Y he ahí que viene la segunda palabra, la palabra justificación. La justificación es la experiencia a través de la cual nosotros recibimos la justicia y somos hechos aceptos por Dios. Así que la justicia es lo que Dios demanda de nosotros, pero nosotros no se lo podemos dar. Por lo tanto, Dios ha creado una experiencia a través de la cual el pecador puede entrar a recibir la justicia que Él demanda y así somos aceptos ante Jehová. Como te dije en otra presentación, todo lo que Dios demanda de ti, Él primero te lo otorga. Así que en vez de nosotros tratar de hacernos buenos para que Dios nos acepte, nosotros debemos venir ante Dios tal cual nos encontramos. Como el hijo pródigo cuando vino ante su padre, venía vestidos en ropa que olía a cerdo, vino con todas sus faltas, con todo lo que le había hecho al padre. Él volvió donde su papito y el padre lo aceptó. Y lo primero que el padre hizo, lo vistió con ropas nuevas. Y es un símbolo de la justificación, exactamente lo que Dios hace con nosotros. Dios no espera que tú te reformes para que Él te acepte. Dios desea hacerte acepto a través del don de la justicia y la experiencia de la justificación. En Romanos capítulo 3, versículo 26, el apóstol escribe,
con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Él sea justo y a la vez justificador del que tiene fe en Jesús. En la experiencia de la justificación, el apóstol Pablo nos dice que es Dios el que justifica. Él es el que nos da la experiencia a través de la cual nosotros recibimos su justicia. Quiero que notes algo en ese texto. Nos dice que Dios es justo cuando Él justifica al impío. ¿Cómo puede ser eso? El pecador por sus pecados merece la muerte eterna. Lo justo sería que él fuera destruido por Dios. Pero Dios desarrolló el plan maravilloso que ya hemos estudiado, a través del cual Cristo Jesús tomó nuestro lugar. Y Él padeció por nuestros pecados. Dios lo castigó a Él. La justicia de la ley fue cumplida en Jesús. Por lo tanto, ahora Dios, al ser misericordioso con el pecador, Dios es justo. En otras palabras, si Dios no estuviera dispuesto a justificar al pecador, a perdonarlo, a salvarlo, a aceptarlo, entonces Dios ahora sería injusto. Tan solo Dios puede hacer algo tan maravilloso como aquello. Cuando Dios te justifica, Él es justo. En otras palabras, Dios anhela que tú experimentes esta maravillosa experiencia de la justificación, donde Él te hace justo. En Romanos 3:24 el apóstol también añade, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que la justificación es un regalo de Dios. Dios justifica a través de un don que Él nos otorga. Dios te da la justicia que te hace acepto delante de Él. Así que cuando el ladrón expresó su fe en Jesús, en ese mismo momento el Padre le regaló la justicia y el ladrón llegó a ser inmediatamente acepto por Dios. Luego en Romanos 3:20 el apóstol dice, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado. Así que concluimos, dice en el versículo 28, ser el hombre justificado por fe, sin las obras de la ley. Dos cosas que son esenciales de entender, que ya las he repetido varias veces. La justificación es una experiencia que nosotros no recibimos por nuestras obras. No puedo dejar de enfatizar aquello. Querido amigo, deja de confiar en ti, deja de mirarte a ti mismo, deja de tratar de ser bueno. No te machuques tratando de alcanzar un estándar de vida para que creer que Dios te acepta. No, el Señor dice que no es basado en las obras que Él te da su justicia, sino que es basado en la fe. La condición es la fe. Dios espera que tú vengas a Él tal cual eres, pero creyendo que Él te aceptará y que te justificará, que Él te dará su justicia. Es tan sencillo, un niño lo puede entender. Si tú entiendes que estás perdido y que eres malo, que no tienes nada que ofrecer a Dios, he ahí la condición para que vengas a Él. Tu gran necesidad es el argumento más poderoso que le puedes presentar a Dios. Y luego por la fe te aferras a lo que Jesús ha hecho por ti. Es imposible que Dios no te acepte y te justifique. ¡Qué maravilloso! Entonces, al mirar a la justificación por la fe, quiero que entendamos qué es lo que ocurre en el momento que nosotros somos justificados por la fe. El apóstol dice en Filipenses 3:9, y ser hallado en Él, en Jesús, no teniendo mi justicia que es por la ley.
El apóstol dice que él, cuando Cristo venga, no desea ser encontrado teniendo su propia justicia, basado en lo que él puede hacer, sino la que es por la fe de Cristo. Y luego dice así, la justicia que es de Dios por fe. Cuando nosotros somos justificados por la fe, lo que nosotros recibimos como don es el carácter de Dios. Dios nos da su carácter. ¿Te acuerdas que la condición para ser aceptados por Dios en el cielo es que seamos como Él? Bueno, cuando somos justificados, el Dios del cielo nos da su justicia, su carácter. En forma instantánea llegamos a ser ante sus ojos como Él, perfectos, puros, santos. Es increíble. Y luego el apóstol nos dice en Romanos 3:22, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Así que Dios nos otorga su carácter cuando nosotros creemos en Él. ¿Te acuerdas que estudiamos cuando vimos qué es la fe? Que el primer paso de la fe es creer. Bueno, cuando tú escoges creer que a pesar de todos tus pecados, de todas tus rebeliones, de todo lo que has hecho en esta vida, cuando tú escoges creer de que si vienes a Dios con toda tu necesidad, teniendo fe en Jesús, tú crees en ello, Dios te acepta y eres justificado. Y Dios te regala su carácter. En Romanos capítulo 4, versículo 5, el apóstol añade, mas al que no obra, pero cree en aquel que justifica al impío, la fe le es contada por justicia. Ayer vimos de que la fe es el dinero del cielo. La fe es contada en el cielo. Pero quiero que notes cómo es contada en el cielo. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, la fe es contada como justicia. Cuando tú vienes a Dios creyendo que Él justifica al impío, que le regala su carácter al impío, que hace justo del malo, dice el apóstol que su fe, que esa fe en el cielo es contada como justicia. Digamos que tú fuiste al supermercado del cielo para recibir justicia y tú les presentas un paquete de fe y el cielo allá lo cuenta, una fe, dos fe. Pero en vez de contar fe, ellos agarran ese paquete y lo cuentan como justicia. Va, una justicia, dos justicia, tres justicia. En otras palabras, el Señor inmediatamente cuenta tu fe como justicia. Eres tratado como justo. Déjame darte el ejemplo de Abraham, que fue el padre de la fe. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo en el capítulo 4 nos habla de Abraham y nos muestra cómo este hombre llegó a recibir la justicia de Dios. Dice, por tanto, la promesa es por la fe, para que sea por gracia, a fin de que sea firme para toda la descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, quien es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas naciones, delante de Dios, a quien creyó. Ahora comienza el apóstol a hablarnos de cómo Abraham ejerció su fe. Dice, delante de Dios a quien creyó, el que da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. En otras palabras, el apóstol nos dice que la creencia de Abraham era que Dios era un Dios que es capaz de llamar las cosas que no son, como que existen. Y eso es lo que vemos en la creación. Dios creó todo el universo de lo que no era. Y Él lo llamó como existía. Y existió. Esa es una capacidad que tan solo Dios tiene. Y ahí se basa la justificación. Porque Dios llama al impío justo. Y en el momento que Dios lo declara justo por su palabra, el impío deja de ser impío. Y ahora es justo. Y luego dice así. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho,
así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe ni se consideró su cuerpo, ya como muerto siendo de casi 100 años, ni muerta la matriz de Sara. Tampoco dudó de la promesa de Dios con incredulidad, antes bien se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios también era poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en él que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. En otras palabras, amigos, lo que el apóstol está diciendo, que nosotros podemos tener la misma experiencia de Abraham. Nosotros sabemos que Abraham no era un hombre perfecto, era un hombre que luchaba con sí mismo, tenía debilidades tremendas, sufría de miedo, sufría de la debilidad de tratarse de protegerse a sí mismo. Era un hombre que muchas veces le faltó la fe y cometió errores terribles. Pero la Biblia dice de que este hombre, a pesar de todo, confió en Cristo. Se aferró a Jesús, se entregó a Él y amó a su Salvador. Y a través de todo aquello, el Señor lo justificó. Y míralo, la experiencia de Abraham. Dice que él creyó en la palabra de Dios. Tú y yo debemos también tan solo creer en aquella palabra. Dice que él creyó que Dios haría lo imposible. Puede que tú estés confrontando debilidades de tu vida imposibles, cosas que tú has tratado de vencer y que no has podido dejar, gigantes que te tienen del cuello y que tú no los puedes conquistar. No te preocupes, no dejes que aquellas imposibilidades, aparentes imposibilidades, te digan de que Cristo no te liberará. Yo todavía no he conocido a nadie que se haya acercado a Cristo y que Cristo no lo ha cambiado. Todas las personas que yo he tenido el privilegio de traer a Jesús, sus vidas han sido transformadas de manera maravillosa. El año pasado tuve el privilegio de ver entrar a las aguas del bautismo a un muchacho que yo vengo ayudando por algún tiempo. Su nombre es Ricardo. Ricardo creció con muchas dificultades en su vida y llegó a jugar con la droga y se metió en el ocultismo. Cuando yo lo conocí hace algunos años atrás, Ricardo me contó de que no podía dormir en la noche porque tenía tremendos ataques de malos espíritus en su vida. Yo oré por él aquella noche y Ricardo me contó meses después que desde ese momento el Señor lo había librado totalmente. Comenzamos a estudiar la Biblia con él y con su novia. Y la vida de Ricardo y de su novia comenzó a ser transformada totalmente. Pero cuando ya estábamos cerca del bautismo, Ricardo tuvo una lucha terrible consigo mismo y con los hábitos que venían de la vida pasada. Con el alcohol comenzó a tomar y era como que no lo podía dejar el alcohol. Así que un día nos juntamos a orar por Ricardo. Y le enseñamos los secretos de la fe y cómo apoderarse de las promesas de Dios. Y oramos para que Dios lo libertara. Y al final de aquella oración, Ricardo dijo, yo sé que el Señor me ha librado. Y se puso a sonreír en el medio de la oración. Mientras oraba la oración, él comenzó a regocijarse en la victoria que Dios le había dado. Y Dios le cambió la vida totalmente. Cree en Dios, en su palabra. No mires las imposibilidades como algo que Dios no te puede librar. Dios ama las imposibilidades. Para Él lo imposible es fácil. Dice que no se debilitó en la fe. Muchas veces mientras caminamos con el Señor van a haber momentos que Dios no va a actuar en forma instantánea para librarte de aquello que te acosa. Muchas veces el Señor te tiene que guiar por los caminos de la vida para enseñarte a confiar en Él. Eso fue lo que hizo con Abraham. Dios le prometió a Abraham que iba a tener un hijo y en 25 años le dio el hijo. Y a medida pasó el tiempo, Dios le enseñó a Abraham a confiar en Él, a descansar en Él.
falló en algunas circunstancias, pero Dios no lo rechazó, pues Dios conocía el corazón de Abraham, que Abraham, a pesar de todas sus debilidades, confiaba en Jesús. No te debilites en la fe, simplemente confía. Luego nos dice aquellos textos que no consideró las imposibilidades. Abraham tenía 100 años cuando el Dios por última vez le prometió 99 años y Sara tenía 89 años. Años ya había pasado la oportunidad para ellos tener un bebé y Dios les dice que van a tener un bebé. Abraham simplemente descansó en aquella promesa. Puede que pasen años. Para mí el Señor librarme de mi genio. Pasó tiempo. No fue un milagro instantáneo, pero yo tuve el gozo de confrontar la debilidad de mi genio con victoria. Cuando yo le pedí a Dios que me librara del genio y que me hiciera pacífico, en ese mismo momento por fe yo le di gracias al Señor y le alabé por haberme librado del genio. No consideré todos los años que el genio me había dominado, sino que yo creí y a medida pasados los meses, los años, el Señor ha hecho una transformación increíble en mi vida en cuanto al genio. Y así cada aspecto de nuestra vida va a ser transformado, limpiado, cambiado cuando nosotros estamos confiando como un bebé confía en los brazos de la mamita. No dudes. Abraham sí a veces dudó, pero la Biblia nos dice que él no dudó. ¿Sabes por qué? Porque como Abraham confiaba en Jesús, Dios le dio la fe de Cristo a Abraham y lo trató como que él hubiera obrado perfectamente. Cuando dudes, pide perdón. Reconoce que has dudado. Anda al Señor y le dile: Señor, perdóname que dudé. Hace un tiempo atrás yo leí la historia de un hombre que vivía por fe. Su nombre se llama Roger Monod. Dedicó su vida a la oración intercesora. Increíbles milagros ese hombre cuenta. Él salió del satanismo y se volvió adventista del séptimo día. Fue convertido totalmente y dedicó su vida a orar por otros. Ya luego de que se había jubilado, tenía una impresora y que escribía cientos de cartas para las personas que le estaban pidiendo ayuda. Y dice que una vez, porque su impresora trabajaba por fe, no tenía tinta, él simplemente cada vez que iba a imprimir algo, le pedía a Dios que imprimiera y la impresora imprimía por fe. Y una vez se puso a mirar la impresora y dijo: no, ¿cómo será que esta impresora trabaja sin tinta? Y en ese momento la próxima página salió en blanco. Él dudó y se dio cuenta de la duda. Así que se arrodilló y le dijo: Señor, perdona mi duda, por favor, perdóname. En el momento que le pidió perdón y le dio gracias a Dios por perdonarlo, la próxima página salió con tinta. ¡Qué lección! El Señor desea que creamos en Él, pero somos humanos y cuando dudamos podemos venir a Él. Si tú permaneces en la duda, neutralizas el poder de Dios. Pero si tú confiesas tu pecado y aceptas el perdón, en ese mismo momento el Señor te trata como que no hubieras dudado. Se fortaleció en la fe Abraham. Nosotros debemos fortalecernos en la fe. Es por eso que es necesario ir a la iglesia. Es por eso que es necesario orar, estudiar las Sagradas Escrituras. Es por eso que es necesario leer literatura donde se hable de hombres, mujeres que han vivido por fe, para que nuestra fe se fortalezca. Debemos desafiarnos a confiar por el Señor, a ponernos en circunstancias donde somos obligados a confiar en el Señor. Y de esa manera la fe se fortalece. Recuerda, es la fe que es el fundamento de la experiencia de la justificación. Cuando tú simplemente crees y por fe te aferras a aquella promesa, el Señor te justifica. Quiero que notes otra cosa. La promesa a Abraham era la promesa de darle un hijo. Y Abraham creyó aquella promesa, a pesar de las imposibilidades, la creyó. Y Dios no tan solo le dio el hijo, sino que también le dio su justicia. Cada vez que nosotros nos aferramos a una promesa de Dios, sea en las circunstancias que sea que
necesites dinero para pagar la escuela o estés enfermo y te aferras a las promesas de sanidad y crees que Dios va a responder o que Dios te va a proveer el dinero, en esos momentos no tan solo Dios te da lo que le pides, sino que también te da su justicia, porque cada vez que nosotros ejercemos la fe para creer en la palabra de Dios, somos justificados. Por eso la Biblia dice, el justo vivirá por la fe. Hace unos años atrás nosotros estábamos planeando ir de vacaciones como familia, pero como vivimos por fe, no teníamos el dinero para ir de vacaciones. Mi esposa me dijo, yo junto el dinero para los regalos de Navidad, porque íbamos a ir a ver a mi familia, tú tienes que pagar todos los gastos para ir a ver a la familia. Teníamos que manejar más de 2.600 kilómetros, ida y vuelta me iban a salir como $1,000, tan solo en gasolina. No teníamos ese dinero. Así que yo me puse a orar. Un mes después me contactó la institución para la cual yo trabajaba como voluntario sin salario y me dijeron, Samuel, sabes que estamos tan contentos con tu trabajo que te vamos a dar $1,000. ¡Ay! Gracias a Dios el Señor respondió. ¿Te fijas el momento que yo creo en el Señor? El Señor me da lo que yo le pido o algo mejor, pero Él siempre me da justicia. Siempre que tú crees en Él te da justicia. Luego comenzamos a viajar a ver a mi familia. Estábamos bien cortos de dinero. Teníamos tan solo dinero para la gasolina. No teníamos dinero para nada más de las vacaciones. Íbamos camino a casa y de repente yo recibo una llamada. ¿Aló? Era una hermana que yo no veía hace años, hermana de iglesia. Pastor Samuel, sí, fíjese Pastor Samuel que el sábado pasado yo estaba en oración y el Señor me dijo que tenía que darle un dinerito que yo tengo. Oh, hermana, tan agradecido porque estamos necesitados, muchas gracias. Y luego que colgamos, me nació la duda, ¿será que el Señor la está dando para nosotros, para usarlas como individuos? ¿O será que el Señor la está dando para el ministerio? Porque teníamos un ministerio también, en el cual nosotros trabajábamos. Así que la llamé de vuelta y le dije, hermanita, ¿le dijo el Señor para qué debemos usar el dinero? Y ella dijo, sí, me lo dejó clarito, que es para que usted lo use como usted desea. El Señor nos estaba proveyendo dinero para las vacaciones. De esa manera, cuando vienen las dificultades, cuando parece que no hay suficiente comida, no hay dinero para la ropa, te quedaste desempleado, el doctor te dijo que tienes cáncer. No te desesperes. Acércate a tu papito. Cree en Él. Confía. Y sabes, el Señor te va a dar los deseos de tu corazón. Pero siempre te da justicia. Te da su carácter y te trata como que nunca hubieras pecado. Entonces, mientras nosotros esperamos el cumplimiento de la promesa, en vez de esperar en forma floja, sin hacer nada, podemos darle gloria a Dios. Darle gloria, cantar al Señor, regocijarnos de que Él ya escuchó nuestra oración y nos ha dado lo que nosotros le hemos pedido. Esa es la fe. Cuando tú haces aquello. Y déjame ilustrarlo de esta manera. Déjame decirte que si es la primera vez que tú vienes al Señor, tú nunca has aceptado a Cristo como Salvador. Y ahora el Espíritu Santo te ha convencido de que tú estás en pecado y que estás perdido. Te has dado cuenta de toda la maldad y deseas una vida nueva. Entonces no esperes más, no necesitas esperar más. Ahora puedes venir a Cristo en este mismo momento. Y ven al Señor y dile, Señor, tú has prometido que tú justificarás al impío. Yo soy impío. Ven a Él tal cual te encuentras y declara que eres impío. Pero luego dice, Señor, tú has prometido que me justificarás. Por lo tanto, te quiero agradecer. Porque en este mismo momento me justificas. Yo acepto a Jesús como mi Salvador personal. Para el perdón de todos mis pecados, Señor. Y te quiero dar gracias por justificarme. He ahí, dale gloria a Dios. No esperes sentir nada. Simplemente dale gloria a Dios. Alaba tu nombre. Dile, alabado sea Dios. Me ha aceptado como su hijo. Tengo la salvación.
he sido perdonado, he nacido nuevamente. Es tan sencillo como aquello. Tú puedes tener la seguridad de la salvación ahora, así como el ladrón en la cruz la tuvo en ese mismo momento. Déjame mostrarte lo que ocurre en forma gráfica cuando nosotros, cargados de pecados, dice la Biblia que si vuestros pecados fueren rojos como el carmesí, nos arrodillamos ante Dios a confesar nuestros pecados y con fe los confesamos. Y allá enviamos una oración de fe. En el cielo esa fe es contada como justicia. Así que en ese mismo momento somos justificados, declarados justos, y la justicia de Dios nos llena. Dios nos declara que nunca hemos pecado. Somos perfectos, somos puros y santos. Somos amados como Dios ama a Jesús. Llegamos a ser hijos de Dios. Y no tan solo es una declaración externa, sino que aquella justicia maravillosa ahora se toma posesión de nosotros y nosotros somos hechos justos. Ahí en un instante, el que era impío nace nuevamente como una nueva creación y él llega a ser un ser justo ante los ojos del Dios del universo, acepto ante Dios, y es garantizado que porque el Espíritu de Dios vive en ti, tú vas a producir justicia, vas a vivir una vida justa. He ahí como el ladrón llegó a ser un santo a través de la experiencia de la justificación. ¿Es tu deseo recibir la justicia de Cristo? ¿Es tu deseo ser justificado en este momento? ¿Vendrías al Señor y le dirías, creyendo de corazón, Señor, yo soy impío, pero creo de corazón por tu promesa que tú me harás justo? Si es ese tu deseo, ¿por qué no oramos juntos para pedirle al Señor que cumpla su promesa? Oremos. Padre, tú has dicho que tú justificarás al impío si éste cree en Jesús. Por lo tanto, Señor, venimos ante ti porque eres tú el que ha dicho que somos justificados gratuitamente por medio de la gracia, gracias a la obra de Jesús. Eres tú el que escribió, Señor, que concluimos que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Y de acuerdo a aquellas promesas, sabiendo que son verdaderas, venimos con todos aquellos que en este mismo momento han hecho esa decisión de que desean la justicia tuya, desean ser justificados. Aquí estamos. Señor, por favor, acéptanos, cúbrenos con tu justicia. Haznos justos, perdona todos nuestros pecados, lávanos de toda nuestra impureza y danos, Señor, la salvación en este mismo momento. Te lo agradecemos y te damos gracias. Alabamos tu nombre y nos regocijamos en la salvación que en este mismo momento nos otorgas. En Cristo Jesús. Amén.